Muy bien, vamos a continuar con este tema del marco conceptual de la información financiera. En este video voy a abarcar el capítulo 1. El capítulo 1 se titula El objetivo de la información financiera con propósito general. Vean que nos habla de información con propósito general. Esto quiere decir que es información que cualquier persona pueda entender. No tiene que ser un experto para poder entender la información. Y además de que es general, es para cualquier persona. Y esto significa que no es propiamente para el contador de la empresa, ni para su gerente, ni para su gerente financiero, porque estas personas son parte de la empresa y posiblemente tengan acceso a información adicional. Aquí estamos hablando más bien de un accionista, por ejemplo, que es externo a la institución y que está interesado en invertir y con esta información general va a poderse dar un panorama si vale la pena o no invertir en esta empresa. O también puede ser de un acreedor, un banco que va a brindar crédito a la institución y con esto se daría un panorama si la empresa tiene la suficiente liquidez para poder enfrentar esta, eh, este crédito eventualmente. Entonces, bueno, en los objetivos que tenemos de la información financiera, el marco conceptual nos habla de que el objetivo es proporcionar información financiera sobre la entidad, por supuesto, ¿verdad? Pero nos habla que esta información tiene que ser útil para inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales. Vean que efectivamente, como ya lo mencioné, se habla de unos usuarios que son externos a la empresa como los principales usuarios de esta información y nos habla que la finalidad de esta es que ellos puedan tomar decisiones relevantes en cuanto al suministro de recursos a la entidad. Eh, ¿Verdad? Mucho lo que mencionaba hace un rato, si el acreedor, el prestamista, no ve esa capacidad funcional de la empresa para poder asumir el crédito que se le va a proporcionar, entonces mejor desistirá de brindarle aquel crédito. O bien, si alguien quiere tomar la decisión sobre si invertir en esa empresa o no, aquí va a darse un panorama de si vale la pena hacerlo. ¿Qué información financiera se proporciona? Bueno, la norma nos habla de que es un conjunto de estados financieros y otra información financiera. Esto nos lo dice el marco conceptual y posteriormente es retomado en la NIC 1, por eso les hablaba de la norma, donde es ampliado ya posteriormente en forma específica. La información financiera es los estados financieros, llámese estado de resultados, estado de situación financiera, estado de cambios en el patrimonio, estado de cambios de efectivo y las notas de estados financieros que nos proporcionan las políticas adoptadas por la institución para poder generar estos estados financieros y que cualquier persona los pueda entender, que no sea simplemente el estado financiero donde tenemos un conjunto de números de ciertas cuentas, sino que también tengamos el entendimiento general de cómo se formulan estos, ¿verdad? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuáles son las políticas adoptadas? Este, y que por tanto, bueno, cualquier persona pudiese entender o darse un panorama general de la empresa. Eh, Usuarios, por tanto, que son importantes nada más para finalizar este video, tendremos los inversores, las instituciones de crédito, acreedores existentes y potenciales, las agencias calificadoras, los organismos gubernamentales y las empresas y gerentes. Todos estos podríamos clasificarlos en dos tipos, unos que son internos y otros que son externos. Los internos van a poder acceder a más información porque forman parte de la institución, los gerentes en este caso, pero los demás son externos y no tienen la posibilidad de obtener más información. Por eso la información financiera que se proporciona tiene que ser comprensible por sí sola,
debe incluir todos los elementos necesarios para que cualquier persona la pueda entender y debe ser relevante para esos procesos de toma de decisiones. Algunas decisiones que toman los usuarios de esta información va a ser comprar o vender o mantener instrumentos de deuda o de patrimonio, ¿verdad? Estos usuarios externos van a poder decidir si, mira, la empresa está vendiendo bonos, puedo comprarlos o no, vale la pena. Si yo compro el bono, la empresa tiene la capacidad, la solidez para poder cubrir esa deuda en el futuro. O bien, si voy a comprar acciones, estamos obteniendo información sobre si los rendimientos de la empresa son o no los que nosotros deseamos. Otras decisiones, suministrar o liquidar préstamos o otras formas de crédito. Y finalmente, votar o influenciar las acciones de la administración. Mucho aquí en este último vemos que los estados financieros también nos hablan sobre la gestión que tienen los administradores sobre los recursos que van obteniendo. Si yo soy accionista, he invertido mi dinero en una empresa y estoy viendo que el recurso económico no se está administrando adecuadamente, muy posible en algún momento retiraré mi dinero. Información financiera que se va a proporcionar entonces en este sentido es la información sobre los recursos de la entidad y los derechos de los acreedores. Aquí hablamos un poco sobre información de los activos y pasivos que tiene la empresa, dos términos que veremos más adelante, pero no es otra cosa que los recursos con que cuenta la empresa. Imaginémonos la maquinaria, el equipo, los edificios, los terrenos que tiene y los derechos de los acreedores, es decir, por ejemplo, las cuentas por pagar que tiene la empresa. Entonces, en esa información financiera nos daremos un panorama sobre lo que tiene la empresa y lo que debe, además de los cambios en los recursos económicos y en sus derechos. Y, por ejemplo, puede ser que hoy tiene un edificio, pero puede ser que mañana ese edificio ya no esté, ¿verdad? Vamos a ir teniendo información histórica sobre esa evolución de los recursos económicos, o por ejemplo tiene cuentas por cobrar que va a ir recuperando a lo largo del tiempo. También va a hablarnos sobre los cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores, es decir, sobre la parte de la deuda. ¿A qué nos referimos con esto? Que hoy puede ser que tenemos un crédito, pero ese crédito no va a estar por siempre, va a ir evolucionando. Hoy debemos 5 millones y ya mañana, dentro de un año, la información financiera nos dice que ya no tenemos una deuda de 5 millones, sino que ha disminuido, que son 4 millones, o que más bien requerimos más deuda y entonces ahora son 7 millones. Hay una evolución tanto de los recursos económicos con que cuenta la empresa como eh, de las obligaciones que esta tiene. También nos habla del rendimiento financiero eh, y nos incorpora un concepto que vamos a ver más adelante, que es el de devengo. Este rendimiento financiero no es otra cosa que la utilidad que va teniendo la empresa en cada periodo, llamémoslo mes, año, cuatrimestre, trimestre, semestre, dependiendo de la periodicidad con que se presenta la información financiera. Ese rendimiento financiero no es otra cosa que la utilidad o pérdida que va teniendo la empresa, ¿verdad? Si nosotros tenemos muchos ingresos y los gastos en comparación con estos ingresos son menores, tenemos una utilidad, nuestro rendimiento es positivo, pero por el contrario, si estos gastos superan a los ingresos, tenemos una pérdida, nuestro rendimiento financiero es negativo. Aquí hablamos de la base de devengo, es decir, de los ingresos y gastos que yo tenga, independiente si me han pagado esos ingresos o esos gastos. También nos habla de información financiera, que es un complemento al anterior. Puede ser que yo tenga un ingreso que quedó pendiente de cobro. Entonces, para el rendimiento financiero yo lo incluyo, pero para el rendimiento financiero con base en los flujos de efectivo, que es el cuadrito de la par, no, porque únicamente en el rendimiento financiero con base en los flujos de efectivo tendremos aquellos ingresos y gastos que yo efectivamente cobré o pagué. Y finalmente,
nos estarían hablando de la eficiencia y eficacia de la administración en el cumplimiento de las responsabilidades al usar los recursos económicos de la entidad. Y ya lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Aquí va a haber una parte de rendición de cuentas para ver qué tan eficiente es la administración al utilizar los recursos que cuenta. ¿Qué información evalúan los usuarios de la información financiera? Bueno, un poco las perspectivas de las entradas futuras de efectivo a la entidad con base en el histórico que ha tenido. Nosotros podríamos proyectar o tener unas expectativas, unos presupuestos al futuro. Podemos determinar cuál es esa línea que ha ido teniendo la empresa. Por ejemplo, si la empresa ha ido teniendo ganancias a lo largo del tiempo, nosotros esperaríamos que siga teniendo ganancias, o bien si ha tenido pérdidas, mm, bueno, habrá que tener o enmendar esas situaciones que se ha ido teniendo, ¿verdad? Hay que irlo a corregir para este, ver cómo se modifica esa tendencia de pérdida. Y también la gestión de la administración sobre los recursos económicos, ¿verdad? Que también lo ha hecho o qué tan mal ha sido su función y si habrá que cambiar o no a esos gerentes. Y bueno, con esto termino este segundo video. Muchas gracias.